En esta oportunidad vamos a desarrollar la histología del sistema endocrino, es decir, las características microscópicas de la estructura del sistema endocrino. Bien, entonces vamos a la descripción morfológica e histológica de este sistema endocrino. El primer punto es saber qué tipo de tejido es el que constituye el sistema endocrino. Las glándulas endocrinas están constituidas por un tejido epitelial, con las características que ustedes estudiaron en el capítulo correspondiente, es decir, células yuxtapuestas una al lado de otra. Ahora, como ustedes también estudiaron, dentro de los epitelios hay dos grandes grupos desde el punto de vista funcional, que son los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. El sistema endocrino está constituido por un epitelio glandular, que en general la mayor parte de los órganos endocrinos son multicelulares. Dentro de los epitelios glandulares también vimos que hay epitelios glandulares exocrinos y endocrinos. Obviamente en este caso es un epitelio glandular endocrino, es decir, que su producto de secreción es vertido hacia el interior del organismo. Entonces, a destacar y no olvidar que este es un tejido epitelial. Veamos qué glándulas endocrinas vamos a estudiar. En primer lugar, vamos a tener la glándula hipófisis, también llamada glándula maestra en forma coloquial, debido a que ejerce influencia sobre varios tipos de otras glándulas. Por esa razón se le llama glándula maestra. También tenemos la glándula tiroides, la glándula paratiroides, la glándula suprarrenal, también llamada adrenal, el páncreas, recordando que ustedes estudiaron que el páncreas tiene un área exocrina, que fue la que ustedes estudiaron, y que ahora van a ver el área endocrina, el tejido endocrino que tiene esta glándula. Y la glándula pineal. También no hay que dejar de olvidar que hay otros órganos que muchas veces se lo relaciona con otras funciones y se olvida que son glándulas endocrinas, como es el caso de las gónadas, los ovarios y los testículos, que son glándulas endocrinas que secretan hormonas que van a tener órganos blancos específicos sobre los cuales van a actuar. Finalmente, también se describe como glándula endocrina al timo en aquella etapa de la vida del individuo, que son los primeros años de vida del individuo, en donde ejerce su mayor acción. Veamos entonces y partamos por la glándula hipófisis. La glándula hipófisis, vamos a ver este esquema que nos permite ver en forma general cómo está constituida. En primer lugar, desde el punto de vista de anatomía macroscópica, tiene dos grandes lóbulos. Aquí vemos a la izquierda rotulado lóbulo anterior y a la derecha rotulado lóbulo posterior, que se ve un poco más celeste. Vemos también que tiene una especie de puente o tallo, ¿cierto?, hacia arriba, que lo conecta con un área del sistema nervioso central, que es el hipotálamo, aquí representado, ¿no es cierto?, en esta área de color café.
Importante destacar algo que en el esquema podría ser algo muy trivial, pero que es muy importante. Y es el tipo de células que vemos ahí que se originan en el hipotálamo. Vemos que en el lado derecho del esquema vemos unos cuerpos celulares que son cuerpos neuronianos, cuyo axón baja hasta el lóbulo posterior de la hipófisis, constituyéndose en el tejido propiamente tal de esta área de la hipófisis. En cambio, en el lado izquierdo tenemos neuronas con su cuerpo y su axón, pero el axón y el cuerpo están incluidos solamente en el hipotálamo. No viajan hacia la hipófisis. Por lo tanto, aquí un aspecto importante a tener presente, que la glándula hipófisis está constituida por dos grandes tipos de tejidos. Uno, tejido nervioso, que va a constituir fundamentalmente el lóbulo posterior, y otro tejido glandular que constituye fundamentalmente el lóbulo anterior. Aquí tenemos un corte histológico de una glándula hipófisis, en donde podemos ver un poco que estos dos tipos distintos de tejido hacen que, desde el punto de vista de la tinción, también los veamos diferentes. Y vemos en el lado izquierdo el lóbulo anterior, que se observa con una tinción acidófila, pero heterogénea. O sea, no se ve homogéneo, se ve puntillado, ¿no? Incluso se ven algunas áreas más oscuras que podríamos decir que es más basófilo, a diferencia de lo que vemos en el lóbulo posterior, que se ve un área acidófila también, pero homogéneamente teñida e incluso más clara. ¿Por qué? Porque ambas áreas son dos tipos de tejido distintos. Recuerden, y solo para que no se olviden, que hay una flechita que dice lóbulo intermedio, que es una pequeña franja, ¿no es cierto?, que está limitando, ¿no es cierto?, ambos lóbulos que están descritos. Les digo que recuerden por lo que vamos a ver en la descripción que viene a continuación, que es describir el lóbulo anterior de la hipófisis, que es denominado adenohipófisis. Esta adenohipófisis, el lóbulo anterior, está constituido por tres áreas, básicamente. Una que es la pars tuberalis, que es ese tallo que une el lóbulo anterior con el hipotálamo. La otra es la pars intermedia, que es justamente esa fina franja de tejido que les hice notar, ¿no es cierto?, la diapositiva anterior. Y finalmente, y la más grande, que es la parte distale, que es la parte principal y la más desarrollada de la hipófisis, que ustedes vieron que en este corte histológico tenía, ¿no es cierto?, esta heterogeneidad de tipos celulares. Partamos describiendo a la parte distale, ¿no es cierto?, de esta hipófisis. ¿No es cierto? ¿Qué composición celular tiene esta parte distale? Si vemos aquí hay un corte histológico de esta área de la adenohipófisis, ¿no es cierto?, que tenemos células de una franca coloración acidófila, es decir, rojiza, bien rojiza esta coloración. Otras tienen una coloración más basófila. Y otras, como si ustedes buscan en detalle en el cuadrante inferior derecho, podemos ver algunas células que se le observa bastante bien su núcleo, pero que el citoplasma que lo rodea se observa claro, blanco, es decir, que no tiene tinción. A estas células se les denomina cromófogas. ¿Por qué? Porque no tiñen su citoplasma con la tinción que se le aplicó al tejido. A las otras células las
acidófilas y basófilas, se les denomina cromófilas porque tienen afinidad por la tinción y captan la tinción que se aplicó. Entre todas estas células podemos ver que hay unos grandes halos claros, blanco como vacío, que son los capilares sanguíneos que irrigan esta área de la hipófisis, ¿cierto? Y los que van a recibir el producto de secreción de estas células. Entonces aquí tenemos células basófilas, acidófilas, cromófobas y capilares sanguíneos en esta adenohipófisis. Veamos ahora un poco, de acuerdo a la funcionalidad, qué secreciones producen estas células. Vemos aquí nuevamente, ¿no es cierto?, células acidófilas, células basófilas y células cromófobas. Vamos entonces a la parte fisiológica de esta célula. Las células acidófilas las podemos diferenciar en dos tipos, de acuerdo a la hormona que producen. Las células somatotrofas, o también denominadas células alfa, que producen la hormona del crecimiento, que se simboliza con la sigla STH. Se ubican en general en la periferia de la adenohipófisis. El otro tipo de células acidófilas son las células mamotrofas, que son células denominadas también beta y que secretan la hormona prolactina o también ya llamada lactógena. ¿Por qué? Porque induce la producción de leche. Ambas tipos de células se autorregulan por retroalimentación.